Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. En este nuevo video que voy a compartir con ustedes estaré más bien desmontando con argumentos una campaña mediática que es constante en las redes sociales contra Cuba, y de las tantas campañas que tiene el imperio para desacreditar la revolución cubana, a la nación cubana, y construir más bien una historia falsa, una realidad falsa sobre lo que acontece en Cuba o lo que aconteció, pasado o presente. Pues hay una que se mantiene en el tiempo y que se intenta de esa manera manipular la mente, no solo de las personas nacidas en Cuba, sino también de las personas que fuera de Cuba desean o quieren conocer de Cuba, y cuando llegan a las redes sociales buscando información sobre Cuba, pues ya ustedes saben, los algoritmos de estas redes pues refuerzan, apoyan esta línea ideológica y cultural de la hegemonía estadounidense, que intenta por todos los medios posibles, más bien el mediático, destruir la historia de Cuba, desmontarla, para que así, sin ese escudo protector, pues una nación sin historia no puede defenderse de antiguos y nuevos enemigos. Bien, entrando en la materia, ¿cuál es esta campaña mediática que ahora voy a estar no destruyendo, desmontándola? Para destruir se utilizan bombas, para desmontar se usa las ideas. Una mentira se combate con la verdad y con argumentos, no con histeria, no con blasfemia, no con ofensa. Bueno, al caso, yo le digo a este tipo de personajes arqueólogos de la Revolución Cubana. Arqueólogos porque buscan, rebuscan de la historia pasada, de la presente, y entonces, pero ¿de qué manera? De una manera para manipular totalmente, a veces, muchas veces, con manipulación burda y mediocre, pocas veces de una forma sutil. Manipulación que viene dado por nuestro enemigo principal histórico, que es el imperialismo norteamericano, pero que estos, que no son ni ignorantes, ni se chupan el dedo, y tienen mucho dinero, muchos recursos, emplean, le pagan a mercenarios de la pluma, a mercenarios de las redes sociales, para que hagan el trabajo sucio de poner la cara, poner el aspecto físico en las redes, para que no salga la mano del imperio, sino en todo caso sean cubanos, periodistas independientes, influencers, youtubers y toda esa serie de personajes que pululan a diestra y siniestra en las redes sociales, compitiendo entre ellos a ver quién se gana la mayor tajada de dinero de la industria anticubana. Bueno, pues estos arqueólogos, todos, sin excepción, dicen y juran de que la mejor época económica que tuvo Cuba fue en la década del 50 del siglo pasado, que a partir del triunfo de la revolución fue que llegó supuestamente la hecatombe económica, el desastre económico. ¿Por qué? Porque en esa línea ideológica
falsa, manipuladora, lo que intentan es, de manera directa o indirecta, es penetrar en las mentes la idea de que el socialismo es un sistema fracasado y que solo el capitalismo en Cuba, propiamente en Cuba, ya no solo para el mundo, específicamente en Cuba, es el sistema que en todo caso, el único que podría darle prosperidad y desenvolvimiento económico para la isla. Y aquí es donde viene el caso que se traba la mentira, la gran mentira. Estos, ya lo dije, arqueólogos de la Revolución Cubana ignoran olímpicamente varias cosas. Ignoran que antes de que triunfara la Revolución Cubana, en Cuba ya habían pasado prácticamente 60 años de capitalismo. Prácticamente no le quedaba nada, prácticamente nada, para que esa república neocolonial cubana cumpliera casi 60 años de dependencia total, tanto en lo económico como en lo político, como en lo ideológico, dependencia total. ¿A quién? A Washington. Eso lo ignoran por completo. Ignoran por completo que una revolución profunda, como lo es la cubana, como lo han sido todas las revoluciones verdaderas, y no solo hablo de la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, sino también me estoy refiriendo a la Revolución China, a la Revolución Mexicana, que es la primera revolución del siglo XX aquí en nuestra América. Pues todas las revoluciones profundas, tengan la ideología que tengan, eso depende del momento, la época, pues toda revolución profunda que triunfa, pues no sale de la nada, tiene las condicionantes políticas, económicas, culturales también, para que se desarrolle y triunfe. Y la revolución cubana no es un hecho aislado de las demás revoluciones, ni tampoco vino de otro planeta. Se desarrolló en Cuba porque habían las condiciones suficientes para que pudiera desarrollarse y al final triunfar un 1 de enero del año 1959. ¿Y cuáles eran las condiciones? Bueno, los arqueólogos ignorantes, o que pretenden ser ignorantes para manipularlo, para manipular la opinión, la ideología, la conciencia de la nación cubana, pues dicen que la década del 50 fue la década de oro de Cuba. Y sin embargo, en la década de oro de Cuba, de una manera contradictoria, si fuésemos a acatar lo que dicen estas personitas, que cual mercenarios al fin y al cabo saben muy bien repetir el guión, pero argumentos endebles. Pues bien, en esa supuesta década de oro de la economía cubana, pues se desarrolla una revolución sin parangón en nuestro continente, la más profunda, la más radical, y que aún con todos los obstáculos que ha interpuesto, para nadie es un secreto, los Estados Unidos, pues seguimos aquí. ¿Cómo es posible entonces, si la economía era boyante, floreciente, si este país prácticamente era un paraíso, si tenía índices económicos según los ignorantes del primer mundo, obviando muchas cosas,
¿cómo es posible entonces que triunfó una revolución? Fidel fue Fidel por las cosas que fue haciendo desde la juventud, porque asaltó el cuartel Moncada, esa generación de oro, esa sí fue de oro, de su época, la generación del centenario, asaltó el cuartel Moncada y echó a andar el motor pequeño para que este le diera fuerza al motor grande, al pueblo, y echó a andar la revolución. Y vino años después, en el 56, desembarcó un 2 de diciembre, y esa lucha revolucionaria alcanzó todo el país y triunfa en el año 59. La riqueza boyante, el paraíso de Cuba, completa, y triunfa una revolución que, recordad, autóctona, no fue exportada ni por chinos ni por rusos. Las armas se las arrebataron a sus propios enemigos, a la dictadura de Batista. Un ejército, uno de los más modernos de aquella época, y más grande en proporción de los países de América Latina, que tenían un grupo de asesores norteamericanos en la mayor fortaleza del país en aquel momento, Colombia, La Habana. Sin embargo, rebeldes, hombres civiles, la mayoría de ellos, que fueron curtiéndose en la guerra de guerrillas ahí en la Sierra Maestra, pues le ganan a uno de los ejércitos más poderosos y a la vez más sanguinarios de América Latina, porque este ejército, cuando Batista, el hombre fuerte para los americanos en Cuba, da el golpe de estado y se convierte en un dictador pro-yanqui, pues el ejército, defendiendo la dictadura de Batista, cometió innumerables crímenes. Y entonces, ¿cómo es posible que en una economía tan buena, esplendorosa, donde el paraíso y la riqueza era para todos igual, cómo es posible entonces que una revolución pudiera triunfar sin tener combustible necesario? Allí es donde ese estúpido argumento de que la mejor década de Cuba fue la década del 50 se cae en pedazos, porque la realidad era bien diferente, y no solo porque lo diga Fidel Castro en la historia me absolverá, sino porque hay diferentes escritos de la época, para nada escritos ni por comunistas ni por revolucionarios, que demuestran precisamente que la economía de Cuba en la década del 50, y ojo, teniendo las mejores relaciones con los Estados Unidos, porque no podía haber malas relaciones, el gobierno cubano era dependiente y tenían que hacer prácticamente, salvo raras excepciones, lo que se dictara desde Washington o lo que mandara el embajador del imperio en La Habana. Pues bien, esa economía no era boyante. El informe Truslow fue un documento realizado por una comisión que al frente vino Truslow, una comisión creada por el gobierno de los Estados Unidos de América. La mandó para Cuba para que hiciera un examen, un análisis de la economía cubana de aquella época, porque el presidente del gobierno, que si mal no recuerdo era Prigo, por supuesto antes del golpe de estado de Batista en el año 52, pues porque el gobierno de Cuba había pedido un préstamo a la banca americana. Bueno, además nadie se lo podía pedir. Y los Estados Unidos, que por supuesto, ni corto ni perezoso, primero tenía que investigar a ver si era posible ese préstamo, pues mandaron
a personas, a conocedores, especialistas del tema, representantes de los poderosos. No mandaron ningún grupo de Partido Comunista Americano. Mandaron personas que velaban por los intereses del gran capital yanqui. Pues en ese informe Truslow, escrito por ellos en inglés, demuestra de manera fehaciente que esa economía de la década del 50 estaba en una crisis total. Los arqueólogos parece que nunca han leído el informe Truslow. Lo deberían de leer, o por lo menos ver las reseñas. Pero hay más. La revista Carteles, en uno de sus números, sale impreso un artículo sobre la dura situación del campo cubano. Otro duro golpe a las mentiras de los arqueólogos que dicen que la década del 50 fue la década de oro de Cuba. Otro datico importante, el censo realizado en la década del 50, que demuestra cómo era el nivel de la sociedad en aquella época, las desigualdades que existían en los campos o que no existían en los campos. Y bueno, para rematar, y esto sí escrito por un revolucionario cabal hasta su desaparición física, la historia me absolverá. La historia me absolverá que los datos que recoge no son datos inventados, datos que Fidel los obtuvo de la prensa, datos públicos. Era un desastre total esa década del 50. Entonces la revolución triunfa no porque Fidel obligó a los cubanos a que triunfara una revolución. La revolución triunfa porque habían las condiciones mínimas posibles donde un pueblo ya no podía más con la corrupción imperante, con ese capitalismo de desigualdades en Cuba desesperante. Mientras que estos arqueólogos estúpidos resumen que Cuba tenía índices económicos del primer mundo. ¿Por qué? Porque era de los que tenían más carne, era que tenía televisión a color y unas cuantas cosas más. Pero entonces no se dan cuenta que incluso, y eso el propio Fidel lo había dicho, habían países en el área que tenían peores condiciones económicas, sociales que Cuba, y sin embargo fue aquí. ¿Por qué? Bueno, la razón es obvia, entre muchas razones, porque la desigualdad era exasperante. Mientras estos energúmenos de la pluma y las redes sociales demuestran la Cuba de La Habana, los rascacielos, los hoteles lujosos, pues obvian olímpicamente el desastre humano que en esa misma capital existía. Niños limpiando botas y no estudiando. Personas por miles viviendo de mendigos. Un hospital psiquiátrico que no era hospital. Era el infierno sobre la tierra. Y para el resto del país, la situación mucho peor. De los tantos miles de médicos que existían en Cuba, en proporción no estaban mal. Bueno, la mitad, o cerca de la mitad, o más de la mitad, se concentraban ¿dónde? En la capital del país, que no tenía la mitad de los habitantes. Eso quiere decir que los médicos estaban en el lugar donde había, ¿qué? Había demanda. Había demanda, ¿por qué? Porque habían personas que podían pagar por los servicios médicos. Pero en el campo no existía un solo hospital rural.
Y en las ciudades del interior del país ya sabrán cómo estaba el sistema de salud pública. La educación, igual. Bien, esa era la década de oro, supuestamente, que olímpicamente los arqueólogos ignoran y solo ven esas estadísticas frías, macroeconómicas, algunas infladitas, otras manipuladas y otras reales, pero que esconden el hambre, la explotación, el latifundio, el asesinato de obreros y campesinos por querer cambiar la situación. Otra cosa. Asesinato, vuelvo a repetir, asesinato de obreros, campesinos que luchaban por cambiar la situación. No cuando la dictadura de Batista, que se agravó la situación social y económica y de represión, sino en los gobiernos elegidos democráticamente, en esa farsa burguesa de elecciones libres. Pues en esos gobiernos burgueses asesinaban a campesinos, asesinaban a obreros. Ahí tenemos Araceli Iglesias, Jesús Menéndez, también recordando, que ellos lo recuerdan mucho, la famosa Constitución del 40, que sí, no se le quita el mérito, nadie le quita el mérito, que fue la Constitución en América más progresista de su momento, pero estas personas olvidan que, como todo tiene su explicación, fue un momento, guerra, recuerden, Constitución del 40, habían las condiciones difíciles en el mundo contra el fascismo. Entonces, en ese momento, esa constitución fue firmada, fue debatida, y dentro de los que debatieron, hicieron posible la constitución, habían líderes comunistas. Y gracias a ellos, y gracias también en el momento en que se redactó, pues fue la más progresista de este continente, donde se hablaba de reforma agraria y otra serie de leyes que quedaron solo en el papel. Llegó la década del 50 y no se había hecho prácticamente nada. Y bueno, también estos arqueólogos de la Revolución Cubana, que están repitiendo siempre el desastre económico de Cuba, porque es el socialismo, dan un salto en el tiempo y parece que los 60, 70, 80 no existieron nunca y caen sin paracaídas en la actualidad, para entonces repetir todo lo que ya estamos escuchando y escuchamos y vemos en las redes sociales. No lo voy a repetir aquí, solo decir que la economía es un desastre, el socialismo no sirve, es inviable, bla 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 bla, pero se olvidan de algo. ¿Qué pasó entonces en la década del 60, 70, 80? Hay un silencio. Hay un silencio. Estos tipos ahí no se dan ni por enterados. Pero en la década del 60, 70, 80, en Cuba, revolución socialista, proclamada desde abril del año 61. ¿Qué pasaron esas 3 décadas? Esas 3 décadas que olvidan los arqueólogos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el desarrollo socioeconómico en Cuba? Los índices, las estadísticas, en todo lo que es la parte social de Cuba con respecto al mundo y con respecto a América Latina. ¿Qué fue?
todo ese progreso, ¿por qué se lo callan? ¿Por qué callan? ¿Por qué la verdad no la pueden decir? Les tienen prohibido decir, no pueden hablar. Si yo voy a hablar y hablo la realidad, ya ven que la década del 50 era un marasmo económico y social. Informe Truslow, el censo de población y vivienda en aquella época, la historia me absolverá, el estudio económico de los campos de Cuba, que salió en la revista Carteles, también década del 50, donde se habla los campesinos o los obreros agrícolas viviendo en la más absoluta miseria. Ya, década del 50, 60, 70, 80. Si yo voy a ser una persona, si voy a ser un arqueólogo legítimo de la sociedad cubana, entonces empiezo el 50 y veo todo eso y llego al 60, un parteaguas, 1959, triunfo de la Revolución Cubana. Y en menos de lo que canta un gallo, este país elimina el analfabetismo. Primer territorio libre de analfabetismo en América Latina, que fue después del triunfo de la Revolución. El país más escolarizado de América Latina. El país que hizo un cambio profundo, tanto y tan bueno fue, algo que olvidan siempre los arqueólogos, de que una explosión demográfica, en cualquier país que haya ocurrido, y no solo ha ocurrido en Cuba, está demostrando que en ese momento que hay una explosión demográfica es porque las condiciones de vida de ese país hay una explosión de desarrollo hacia arriba. Eso fue en el socialismo, no fue en la década del 50. La explosión demográfica en Cuba. Eso lo demuestra también, está ahí en la estadística. ¿Por qué olvidan eso? ¿Por qué olvidan que este país se llenó de universidades cuando al triunfo de la revolución solo existían dos? La Universidad de La Habana y la Universidad 13. La Universidad de La Habana, primera. La Universidad de Santiago de Cuba, la Universidad Central de las Villas, y creo que existía otra universidad privada. Pero la explosión de construcción de escuelas de todos los niveles fue después del triunfo de la revolución. Este país que necesitaba técnicos, médicos, profesionales, pero que no los necesitaba solo cuando triunfó la revolución, los necesitaba de antes. Lo que pasa es que era una sociedad que no podía, por el sistema de dependencia neocolonial, no podía desarrollar lo que le hacía falta. Pero llegó el triunfo de la revolución y una explosión de crecimiento económico y social. La mujer que era antes del triunfo de la revolución y que logró después que triunfó la revolución, la discriminación racial, todos los logros, y se continúa todavía y se continuará. Pero el parteagua es triunfo de la revolución, en lo económico, en lo social, en la salud pública, en el deporte. Este país antes del triunfo de la revolución, medalla de oro olímpica, ¿cuántas? ¿Y quién la tenía? Ramón Font en esgrima, y no sé si habría alguna otra. Pero ahora triunfa la revolución y en esos años de socialismo, entonces Cuba es un país pequeñito, con mucho menos habitantes que, vamos a decir, que México, que Brasil, que Argentina, para decir esos gigantes, que Canadá, y con menos desarrollo económico y social que todos esos países que he dicho, pues
Es el país ahora que más medallas olímpicas tiene, sumando. ¿Y cuándo fue posible eso? En revolución, en socialismo. ¿Y cuál es el país de menor mortalidad infantil que logró? No tengo los datos actuales. También Cuba. En la década del 80 y en la década del 70, los índices, todos los índices sociales de Cuba estaban muy por encima de los demás. Pero los arqueólogos olvidan eso. Lo obvian totalmente, olímpicamente. Entonces las personas que piensan que tienen más de 2 dedos de frente, que se pueden hacer la pregunta, bueno, ¿y del 50 al 2000? ¿Qué pasó ahí? Se borró, no existe historia. Pues estos descarados que quieren cambiar la historia, estos mercenarios pagados por cuenta propia, pues caen de lleno cuando llega el periodo especial, cuando Cuba se quedó sin sus mejores nexos económicos, que era con el campo socialista, porque este desapareció, se cayó, se desmerengó, como dijo Fidel. Pues Cuba tuvo que aguantar en poco tiempo una paralización prácticamente total de la economía, en situación de un mundo totalmente cambiado y en desventaja para Cuba. Y Cuba aceptó el reto, como dice Fidel, no renunciamos al socialismo, resistimos y seguimos resistiendo. Las banderas no se cayeron. Pero el bloqueo, que de ese no había hablado, el bloqueo se recrudeció. Y cuando vieron que solo con el bloqueo, como había existido hasta la década del 80, no había logrado tumbar la revolución, que creían que era la última ficha de dominó, que se iba a caer, porque sin campo socialista Cuba, según el cálculo de enemigos y de muchos de los amigos, Cuba caería. Pues al no caerse, pues inventaron, crearon, para fortalecer, recrudecer el bloqueo, la ley Helmut-Burton, la ley Torricelli. Eso es lo que ha pasado. En un entorno totalmente hostil, Cuba ha seguido por su senda soberana, independiente. Y después llegó Trump con sus 240 medidas, más de 240 medidas, mantenidas por el demócrata Biden. Eso es lo que ellos no pueden ver. En un momento sumamente grave, no solo para Cuba, pero para Cuba se multiplica N veces. COVID, crisis económica mundial, por lo que es lo mismo, crisis económica del capitalismo, guerras. Entonces, señores arqueólogos, por favor, no sigan metiendo el tupe, que las personas que piensan, buscamos datos, o conocemos todavía personas que vivieron y nos hablan de la verdad. La mentira tiene patas cortas, aunque ahora en las redes sociales hay veces que es difícil agarrarla. Chao.